Buenas tardes con todos. Sean todos bienvenidos al taller 2 de PEMAP 2024, titulado Implementación de la política PEMAP. Con muchos de ustedes ya hemos compartido en diversas reuniones, pero aún así me presento rápidamente. Soy Sofía Callirgos, responsable del proyecto de protección de menores y adultos en vulnerabilidad de la ODP 2024, proyecto en el que venimos elaborando las políticas de protección de menores y adultos en vulnerabilidad de 17 obras a las que estamos apoyando. Ya muchas de ellas están en un 90% de la política o algunas ya han concluido su política y estamos trabajando en los anexos y políticas asociadas. Nuestro objetivo con este taller es apoyarlos en la implementación exitosa de sus políticas de protección, además de ofrecerles un momento de formación que ustedes podrán replicar o usar con el personal de sus obras. Antes de comenzar, les pido que consideremos algunos detalles para participar en este taller. Primero, les pedimos que enciendan sus cámaras, pero por favor mantengan sus micrófonos en silencio para evitar interferencias. Segundo, al final de la presentación de nuestro expositor, tendremos un momento para preguntas y respuestas, pero en cualquier momento ustedes pueden escribir sus comentarios o preguntas en el chat. Tercero, pueden poner su imagen en vista de hablante para que tengan en primer plano a la persona que se encuentra hablando. Y por último, les pedimos renombrarse agregando adelante de su nombre las siglas PAS si son obras pastorales, EDU si son educativas y sociales y SOC si son sociales. De igual forma, el equipo de la ODP estamos ayudando en ayudar a renombrar a las personas. Muy bien, ahora le doy pase a Andrés Luján, coordinador del área de servicios de la ODP, quien nos brindará unas palabras de bienvenida. Adelante, Andrés. Muy bien, buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos a todos. La mayoría nos hemos conocido cuando comenzamos este trabajo hace unos meses y he ido acompañando todo el proceso, acompañando a Sofía. Y todas las semanas hablamos de cómo va cada una de las obras, cómo avanza el trabajo. Estamos realmente muy contentos con ustedes. mm, Se suman ya más de 70 congregaciones, obras religiosas, obras pastorales, educativas, sociales, a las que acompañamos en este trabajo los últimos 3 años. Y realmente estamos seguros de que se está cumpliendo el objetivo principal que tenemos, y es que en todas las obras jesuitas podamos tener entornos seguros, podamos estar protegidos todos, cada uno de nosotros incluido, pero especialmente los beneficiarios a los que ayudamos, a los que servimos en cada lugar, ¿no? Son ustedes, como mencionaba Sofía, 17 obras y estamos casi que en el final no solo del trabajo de elaboración de las políticas, sino también en este acompañamiento. Nos queda un evento más al que los vamos a invitar probablemente en un par de meses, un mes y medio más o menos. Queremos hacer un evento de cierre. Y hoy, sobre todo, queremos ayudarlos ya en este momento que están terminando a que empiecen a considerar todo lo que viene por delante, ¿no? Porque una cosa es elaborar la política y viene la tarea fundamental, que es la implementación del documento en cada una de las obras. Una tarea que sabemos que es más difícil. Ya tal vez no va a estar uno de nosotros acompañándolo, dándole seguimiento, diciéndoles, oye, acuérdate que tienes que hacer esto, acuérdate que tienes que dar estos pasos para implementarla. Pero queremos ayudarlo a que ustedes tengan muy claro esos pasos siguientes para que el documento cobre vida, ¿no? No se quede en la letra, no se quede en un computador, impreso en un escritorio, sino que realmente ayude a generar entornos seguros en cada uno de los ambientes donde todos nosotros trabajamos. Esperamos pues que este taller ayude a eso y que lo aprovechen bastante. Vamos a tener un momento
al final trabajo en grupos, los invitamos a que participen bastante, a que compartan, hablemos, ¿no? En la medida de lo posible hablan sus cámaras también y nos veamos. Es uno de los momentos más ricos que tenemos en estos talleres que podemos compartir. Y que también, y los invito a que hagan todas las preguntas que tengan, que aprovechen este momento con Ricardo, que sabe bastante del tema, y es ocasión para que empiecen a pensar en eso. ¿Qué voy a hacer ahora? Si ya tengo la política, ¿qué viene después? ¿Qué tengo que hacer? De eso se trata este encuentro. Les agradezco pues la presencia y bueno, participamos y en un rato hablamos también en los grupos y en el panel en el que nos juntamos después de ellos. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Y bueno, antes de dar inicio a la exposición de Ricardo, como bien saben, nosotros desde la ODP preparamos varios videos sobre PEMAP para que ustedes lo puedan reproducir en sus obras, ¿no? Ya les hemos mostrado 2 videos y hoy hay un estreno, el tercer video. Así que, por favor, con la ayuda de Valeria, para que ustedes puedan verlo y luego puedan replicarlo en sus obras. Luego se los vamos a En la compartir Compañía internamente. de Jesús, nos esforzamos por crear entornos seguros en todas nuestras obras. En caso recibamos una denuncia de abuso o violencia, estamos preparados para proceder de forma diligente, profesional y confidencial. Con la ayuda de expertos, desarrollamos políticas de protección y protocolos de atención a denuncias. Además, cada obra cuenta con un oficial de protección, capacitado para acoger a las víctimas y dirigir el proceso de atención de denuncias, y con un comité de protección formado por personas íntegras, comprometidos con la atención de los casos y el acompañamiento de los involucrados. Hemos preparado mapas de riesgo para prevenir posibles situaciones de abuso en todos los espacios y actividades de nuestras obras. Además, los colaboradores reciben formación periódica sobre la promoción de una cultura del cuidado y pasan por procesos de selección rigurosos. Si sospechas, eres testigo o víctima de algún caso de abuso, comunícalo a través del canal de denuncias o acercándote al oficial de protección de tu obra. Queremos generar espacios seguros en todas nuestras obras. Solo con tu apoyo podremos lograrlo. Bueno, ahí está el video que les vamos a hacer llegar para que lo puedan replicar o tal vez en sus propias obras puedan hacer videos y estos los toman como referencia. Bueno, ahora sí le doy la bienvenida a nuestro amigo Ricardo Salas, quien ya muchos conocemos después de los talleres que facilitó en mayo. Ricardo es historiador y economista de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Tiene títulos de maestría en educación, también de la Universidad de los Andes y de la Universidad Concordia en Montreal. Ricardo se formó con el diplomado en gestión de denuncias, acompañamiento y reparación del CEPROME, que es el Centro de Protección al Menor de México, y hace más de 15 años trabaja como docente, muchos de ellos en cargos de gestión, y actualmente es coordinador administrativo del Centro de Investigación en Adicción al Juego en la Universidad de Concordia. Además es profesor de ética en Kells Academy. Gracias, Ricardo, por aceptar nuevamente nuestra invitación y por estar aquí con nosotros. Deseo la palabra. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, Andrés, por esta invitación y poder acompañar en este proceso que, como mencionaba Sofía, ya está llegando, digamos, a este punto final, pero digamos que es el punto final del inicio, construyendo sobre lo que dice Andrés. Una vez terminadas las políticas, efectivamente viene el siguiente paso, que es la implementación, que va a ser parte del desafío. Entonces, muchas gracias por permitirme hacer parte nuevamente de este taller y espero poder ayudar a dar una mirada general, pero sobre todo quiero agradecerles a todos ustedes por estar participando, porque a fin de cuentas, también como mencionaba Andrés,
y podríamos decirlo como se dice popularmente, el papel todo lo aguanta, ¿cierto? Entonces, escrito puede estar, pero son ustedes, las personas encargadas, sus voluntarios, los voluntarios que están ahora y los que llegarán, los que podrán ir haciendo una nueva cultura de los ambientes seguros. Entonces, sin más preámbulos, quiero dar inicio para que podamos tener tiempo para las preguntas, pero también para los casos que hemos preparado para discutir el día de hoy. Entonces, voy a compartir con ustedes la presentación. Muy bien. Entonces, espero que todos la estén pudiendo ver bien. Sofía o Andrés, ¿me pueden dar un pulgar Sí, arriba todo para bien. ver? Perfecto, listo. Muy bien. Entonces, entramos ya a este segundo taller que lo hemos titulado Implementación de la política de protección de menores y adultos en situación de vulnerabilidad. Y la idea, como mencionábamos, es, estamos todos aquí los que hacemos parte, sea de las obras pastorales, educativas o sociales. Y si bien mi experiencia ha sido un poco más enfocada en el área educativa, he también tenido la posibilidad de trabajar con obras pastorales y sociales. Pero en general los principios son los mismos. ¿Cuál es el objetivo entonces de esta sesión? El objetivo de esta sesión es mostrarles a ustedes los pasos necesarios para la implementación de la política de protección de menores y adultos en situación de vulnerabilidad en las distintas obras en las que ustedes están trabajando. Ese es el objetivo general y que ustedes puedan salir de acá listos para dar esos pasos necesarios. Entonces, cuando hablamos de estos entornos seguros, ¿a qué nos referimos? ¿Cuáles son algunos de los principios fundamentales? Lo primero es que es un ambiente que no contiene amenazas activas, es decir, que tiene un control, supervisión y conoce cuáles son aquellas situaciones de riesgo. El video que nos acaban de mostrar servía mucho como un resumen de lo que ustedes vienen trabajando, y esos mapas de riesgo que ustedes ya han trabajado con Sofía es una herramienta que va a ser muy útil y que recomiendo vayan renovando y rearmando conforme la realidad va sucediendo, ¿sí? Porque, y por supuesto este mapa de riesgo, además, la idea no es que solamente los coordinadores o los líderes, supervisores, estén en el proyecto de hacerlo. ¿Por qué? Porque puede haber situaciones que sus voluntarios se estén dando cuenta y que de pronto, desde el lado del liderazgo, es un poco más difícil verlos. Entonces, abrir la discusión más adelante va a ser uno de los pasos también importantes. Entonces, es un documento vivo que tiene que estar a la mano y que tiene que irse volviendo con natural este proceso, de ir dándonos cuenta si el ambiente efectivamente no está conteniendo amenazas. ¿Y cómo se va consiguiendo? Con una recta y adecuada implementación de la política. Pero acá quisiera decirles algo, y yo creo que tanto Sofía como Andrés seguramente les han mencionado esto. Cuando estamos hablando de protección, estamos hablando de medidas preventivas, pero no estamos hablando de total erradicación. ¿Por qué? Porque es imposible recibir un sello. Esto no es una acreditación ISO 9001 que si yo sigo el proceso 1, 2, 3, consigo el producto 4. ¿Sí? Cuando estamos hablando de seguridad y protección, estamos hablando también de, nuevamente, prevenir que algo suceda. Entonces, en la medida que yo tenga estos pasos y que yo los siga, voy a disminuir la posibilidad de que algo suceda. Pero es imposible asegurar un 100% de éxito. Sin embargo, sí podemos reducir considerablemente la posibilidad de que algo suceda. Es decir, si alguna de las amenazas existe, están siendo manejadas y controladas. ¿De acuerdo? Con eso a mí me gusta usar un ejemplo del fútbol. Yo sé que en el lado de Andrés y yo estamos celebrando, el Perú de pronto no mucho con los resultados de ayer, pero bueno, dejado esto de lado, como colombiano estoy celebrando y empatamos en nuestro partido, entonces estamos bien, pero poco se celebra al arquero, ¿sí? Poco se celebra al arquero en el fútbol. Y nosotros lo que hacemos con estas políticas de protección es ser arqueros, es decir, evitar que nos metan goles. Entonces, las figuras pueden ser los delanteros, ¿cierto? Pero desde el lado nuestro somos la defensa.
Entonces, no son nuestros éxitos los que se celebran, sino lastimosamente muchas veces son los fracasos los que salen a la luz. Son los fracasos. Entonces, en algunas ocasiones estamos yendo contra la marea. Pero eso también es un punto fundamental. Y Andrés era enfático hace un momento, que es, esto lo hacemos por las personas a las que estamos sirviendo en las distintas obras. Ese es el objetivo. Entonces, no es salvaguardar la institución, no es salvaguardar el nombre de la institución, sino proteger a aquellas personas que se están acercando por la naturaleza de nuestras obras, de alguna manera, a recibir un servicio, a ser amadas, a ser un lugar de encuentro. ¿De acuerdo? Entonces lo hacemos por ellos. Por eso partía yo por agradecerles a ustedes, porque este es un sacrificio. Y hablar de estos temas no es fácil, no es fácil, pero es necesario hacerlo. Entonces, nosotros debemos comenzar esta implementación y dentro del plan de implementación es importante que nos demos tiempo para evaluar, tiempo para ver cómo van las medidas, si se están efectuando. Voy a poner un ejemplo que seguro saldrá más adelante nuevamente, pero ¿estoy haciendo los procesos de selección de manera adecuada? ¿Estoy consultando con las personas donde este nuevo voluntario ha trabajado? Les he hecho preguntas tan sencillas como ¿es seguro que esta persona trabaje con menores y adultos en situación de vulnerabilidad? Entonces eso va a llevar a que, por ejemplo, revisemos nuestros procesos de selección. Porque puede ser, sí, a veces es difícil encontrar quienes quieran trabajar tanto en educación como en obras sociales o pastorales. Pero por esa necesidad no podemos bajar las exigencias. Entonces, el primer paso sería, ok, estamos haciendo una revisión de verdad concienzuda de llamar, por ejemplo, a las referencias que la persona pone en su hoja de vida. Estamos haciendo, yo sé que, digamos, con esto va a entrar un poquito ya la cultura anglosajona y norteamericana que traigo, que es, estamos haciendo los chequeos con la policía, por ejemplo, pidiendo las distintas certificados judiciales o policiales de la persona para saber que no hay nada detrás de la persona que se está presentando. Entonces esas son preguntas que es importante hacerse. Y para eso hay que tener medidas, ¿sí? Es decir, nosotros no podemos tomar decisiones a partir solamente de intuiciones. Por eso es que la política tiene unos protocolos que, como Sofía decía, tiene unos anexos, para que de esos anexos salgan datos. Y nuestras decisiones se basan en los datos, en la realidad. Pero repito, ¿cuál es el punto complejo de esta frase que debe ser fácilmente observable? Que a veces es difícil saber y verdaderamente medir si efectuar las políticas está funcionando, porque podría irse por un lado o por el otro. Es decir, ¿está funcionando porque no tenemos denuncias o no tenemos denuncias porque no están los canales claramente establecidos? Entonces, por ejemplo, poner la medida de denuncia puede ser un arma de doble filo, ¿sí? Ah, mira, qué bueno, no hemos recibido ninguna denuncia. Ay, cuéntame, ¿tú dónde tienes publicada la política? Ah, está ahí impresa para quien la pida. Ah, entonces tal vez no hay la accesibilidad que Vox Stylus Mundi nos pide, por ejemplo, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado a la hora de poner, yo cómo voy a medir, cómo lo voy a medir. Y por último, nosotros nos damos cuenta que el entorno es seguro porque quienes están cuidando de los menores y adultos en situación de vulnerabilidad están realizando las tareas de manera observable, funcional y eficaz. Pero sobre todo están siguiendo los protocolos establecidos en la política. Si ustedes recuerdan, depende cómo hayan cambiado el título, porque eso va a depender de ustedes, pero existen acciones a realizar y acciones que no se deben realizar. Entonces, por ejemplo, estar a solas en un lugar sin visibilidad con un menor de edad no se puede hacer. O evitar tener como seguidor, amigo, bueno, todos los términos que quieran en una red social privada a un menor. ¿Sí? Eso no se puede. Entonces, en la medida que yo vea que las personas que trabajan en la obra lo están siguiendo, yo digo, ah, vamos por buen camino. O algo tan sencillo como
todos los voluntarios y personas que están trabajando en nuestras obras han recibido la capacitación en los protocolos. Eso se mide. ¿Cómo se mide? ¿Cuántos han recibido hoy? Cero. ¿Cuántos han recibido en mayo? Estoy hablando pues 2025 como implementación. En mayo, el 30%. Ok, si yo me había planteado que para septiembre era el 100%, ¿cómo voy a hacer para llegar a ese 100%? ¿Sí? Entonces, tener medidas claras y data concreta. En la sesión pasada, yo les compartí este acrónimo, que me parece siempre importante porque nos habla de principios, como esos principios básicos, que nosotros podemos trabajar tanto con los menores como con el adulto en situación de vulnerabilidad. El acrónimo viene del inglés pants, que son pantalones, ¿cierto? En inglés, pero igual sigue siendo un acrónimo válido para el español. Número 1, público. Todo lo que sucede en nuestras obras debe ser público, visible. Por supuesto, existen situaciones, por ejemplo, una confesión que no se va a dar en la mitad del patio de la parroquia, ¿no? Pero por lo menos sí sabemos que si se da una situación de consejo espiritual, está dándose en una sala con ventanas, para que alguien afuera sepa lo que está sucediendo. No necesariamente escuchando, pero sí viendo qué está pasando. Lo mismo en un colegio, las ventanas de los salones están descubiertas, ¿sí? Ah, es que estamos viendo una película. Bueno, pues puedes dejar todavía una ventana con un poquito para que yo vaya caminando y me dé cuenta que no hay nada extraño sucediendo, ¿sí? O en las obras solidarias, yo estoy viendo, por ejemplo, la atención que se le está dando como trabajo social a una persona y veo qué pasa en las salas. Algo más que debemos trabajar con los menores y adultos en situación de vulnerabilidad. Ante todo, mi cuerpo es mi cuerpo. Es decir, enseñarles que el cuerpo de la persona tiene unos límites. ¿Y por qué menciono esto? Me parece muy importante, porque a veces en América Latina tendemos muchas veces a hacer romper las barreras personales, ¿sí? Creo que cuando salían estas medidas de distanciamiento social durante la época del COVID, una de las dificultades era entender ese metro y medio que tenía que tener la persona, ¿no? Entonces, cuando saludo a alguien, darle el espacio, no necesariamente lanzarme a abrazarlo, darle un beso, porque es algo connatural en América Latina, pero saber respetar el cuerpo de la persona y su espacio personal. La siguiente es la N, no es no. Y esto es importante enseñárselo a cualquiera de las personas que llega al contacto con nosotros. Si ellos no han consentido, no es no. Y para muchas situaciones el consentimiento es fundamental, en especial cuando estamos trabajando con personas en situación de vulnerabilidad. Compartir sus datos, compartir su historia, acercarnos a ciertas situaciones personales requiere de estos límites y de que si la persona dice no, es no. Hay otra que es la T. Todos tenemos secretos, pero aquellos que nos hacen doler no son buenos. ¿Por qué esto es tan importante? Porque muchas veces las personas que quieren abusar comienzan a hablar de mantenerlo en secreto. No le vayas a decir a nadie que yo te he estado abrazando, porque van a malinterpretar esta forma de cercanía que yo estoy haciendo en esta nueva terapia de abrazología. Bueno, pues ya ahí sabemos que si la persona se siente incómoda, ¿cierto? Quiere decir que ese no es un secreto apropiado. Y siempre recordar que la casa, aunque en algunas situaciones nos vamos a encontrar con violencia intrafamiliar, pero que siempre va a haber un lugar seguro. Y ese lugar seguro puede ser también nuestro encargado de seguridad de ambientes seguros. ¿De acuerdo? Siempre va a haber un lugar seguro donde te vamos a escuchar, donde te podemos derivar. Y en los mínimos protocolos, ustedes han incluido que dependiendo de la naturaleza de la obra, el siguiente paso puede ser denunciar, por ejemplo, al Ministerio de la Mujer. Yo sé que ahorita va a ser fusionado o que está ahorita en debate en el Perú la fusión, pero por ahora quedémonos con el Ministerio de la Mujer y personas vulnerables, ¿sí? O la línea 800, etcétera, ¿sí? Poder derivar, o la misma policía, si se trata de un caso de menores. Aquí solamente un paréntesis, como decía Andrés, si tienen preguntas pueden escribirlas en el chat o levantar la mano en cualquier momento y al final daremos también espacio para otras preguntas. Entonces, aquí quería que recordemos un poco qué es lo que debemos observar. Esta palabra grooming, ¿cierto? Que en realidad viene del inglés y la traducción al español no es
digamos, favorable porque es acicalamiento, pero en últimas es como cortejo. Si quiere, este cortejo de la persona que quiere aprovecharse de otras es una táctica insidiosa y depredadora que utilizan los abusadores. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen justamente rompiendo las reglas, rompiendo los vínculos, un poco volviendo al anterior, tratando de hacer las cosas en secreto, en privado, no respetando el consentimiento de la persona, dando regalos, tratando de generar un vínculo más allá de lo que su función dentro de la obra pastoral, social o educativa le exige. Entonces ellos van a ir haciéndolo y no quiero entrar en este caso en el perfil psicológico del abusador, porque eso sería todo otro taller, pero podemos hablar de que existen algunos que son, por un lado, preferenciales, ¿sí? Tienen una preferencia por cierto tipo de personas. Hay otros que son indiscriminados, es decir, son abusadores que no tienen ni una edad, ni un rango, ni un perfil de personas. Y existen otros, y acá es algo muy importante, donde existe mayor número de perpetradores, pero menos víctimas por perpetradores. ¿Ok? Tanto en el preferencial como en el indiscriminado hay muchas víctimas por pocos perpetradores. Esos diríamos que son perpetradores en serie. Pero hay otros que son circunstanciales. Quiere decir que sus propias circunstancias personales, con esto estoy explicando, no excusando, los lleva a abusar de una persona. Entonces, por ejemplo, puede ser estrés o una que es un poco más común, el uso de sustancias como el alcohol o las drogas. Entonces, porque estaba borracho, se aprovecha una persona. ¿Sí? Estoy dando algunos casos para entender que estos perfiles pueden presentarse en distintas circunstancias. Muy bien. Este acicalamiento, aquí como les digo, cambio la palabra para entender, pero en la literatura usualmente se lee como grooming, es deliberado para establecer ese vínculo con la víctima y disminuir la defensa y resistencia de la víctima. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo que está tratando de hacer es ir venciendo las barreras que la víctima pueda poner. Suelen ser muy pacientes. Entonces, ¿por qué qué debemos observar? Porque en la medida que nosotros tengamos nuestras políticas claras y tengamos unos procesos de supervisión claros, nosotros podremos observar que este perpetrador está intentando generar algo. Voy a poner un ejemplo. ¿Por qué siempre me encuentro este voluntario con un menor en la fotocopiadora, que es un lugar medio alejado? Entonces a mí ya algo me comienza, no, algo no me tinca, como se diría. No, hay algo que no me cuadra de este comportamiento. Eso no quiere decir que necesariamente esta persona esté en acicalamiento, ni mucho menos, pero sí me puede levantar algunas banderas de alerta. Estar atenta. Vamos a ver. O por ejemplo, llega alguien y me comenta una preocupación. Oye, ¿sabes qué? Yo veo que a esta persona le gusta mucho tocar a las voluntarias, las abraza mucho, por ejemplo. Yo veo que siempre está como abrazando, cogiendo de la cintura. Entonces, eso puede estar levantándome una alarma nuevamente. No quiere decir que esa persona esté cometiendo algo, pero puede ser que esté preparando el camino. ¿De acuerdo? Y esto puede resultar en un abuso físico, sexual o emocional. Pero todo lo que lo hacen es para poder manipular a las víctimas y hacerlas perder también credibilidad. Muy bien. ¿Y qué tipos de acicalamiento podemos ver? Puede haber uno físico, como les decía, tocar de maneras y poco a poco de maneras adecuadas e inadecuadas. Esto que yo mencionaba, los abrazos, los saludos, tomar de la mano. Le gusta progresar poco a poco hasta llegar incluso a tocamientos de tipo sexual. Muchas veces, que son de personalidad manipuladora, hacen creer a la víctima que ese contacto es común, natural y que es normal que suceda. Recordemos que la persona que está ya sea menor o en situación de vulnerabilidad, y yo hago énfasis en situación de vulnerabilidad porque si hablamos solamente de personas vulnerables podríamos caer en el error que puede ser una persona con una discapacidad, pero no necesariamente, se puede tratar de una persona que se presenta de manera vulnerable. Voy a hacer un ejemplo, en las parroquias la persona es vulnerable y susceptible al abuso porque está en busca de una respuesta espiritual, por ejemplo. Entonces, esa persona ve al catequista, al sacerdote, a la religiosa,
como una persona que le puede brindar algo. Entonces, desde ya la está viendo en una situación de inferioridad o superioridad. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante hablar de situación de vulnerabilidad. Y lo que están tratando de hacer es ganarse la confianza, construir ese vínculo y una cercanía de manera tal que la víctima pueda terminar aceptando, pese a que al inicio no quería. O sea, no es no. Entonces, eso es lo que debemos observar, porque estas situaciones se pueden ir presentando. Pero, ¿qué debemos hacer entonces? Que es un poco lo que también queremos saber. Bueno, pues con nuestros colaboradores tenemos que formarlos. La formación y la formación continua es fundamental. Dentro de ese plan de implementación, nuevamente por eso decían Sofía, Andrés y yo, este es el inicio. O sea, están terminando para comenzar. Ese plan de implementación tiene que tener eh, momentos de entrenamiento. En el colegio donde yo trabajaba hace un tiempo, yo me acuerdo hablando con la encargada de recursos humanos y ella me decía, mira, nosotros contratamos a veces cada mes. Yo le decía, bueno, sí, pero yo no voy a dar este taller mensualmente, era un taller de 3 horas. Entonces lo que yo le dije es, mira, tratemos de hacer, ¿no? Momentos en el año donde hay más contratación. Entonces en el colegio, que suele ser para el inicio del año, ¿no? Diciembre, enero. Entonces en enero, como parte del proceso de inducción al colegio, dábamos el taller. Y después en agosto, porque solían haber salidas, nuevas entradas, etcétera, ahí dábamos otro taller, 2 veces al año. Entonces yo no les puedo decir a ustedes, tiene que hacerse cada mes, cada semana. No, pero tiene que hacerse. ¿De acuerdo? Entonces eso va a depender de la naturaleza de sus obras, en lo que ustedes estén desarrollando y la rotación de su personal. Pero parte de la idea es que acá, parte fundamental de su proceso de inducción. ¿Sí? Entonces así, al capacitar a las personas, como yo les decía, no son solo las cámaras, no son solo las ventanas, cámaras, ventanas, todo puede estar ahí, pero, pero no necesariamente funciona si no hay seres humanos con los dos ojos atentos a ver qué está pasando. Porque una cámara puede ser una cámara en blanco y negro que captó algo, pero es distinto a lo que yo puedo captar como persona. Entonces, por eso, en la medida que yo sea capaz de darle a los colaboradores estas herramientas, ellos van a convertirse también en veedores, digamos, por no decir garantes, por lo que decía yo que es un proceso de prevención, pero sí veedores para que todo esté sucediendo de la mejor manera posible. Y es que la pregunta que nos tenemos que hacer es, si no somos nosotros, ¿quiénes entonces? Somos nosotros los que coordinamos, los que somos eh, líderes dentro de las obras, los que tenemos que implementar esto. Y por eso tenemos que tener una comunicación serena, alegre, confiada. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que tratar de caminar juntos y ganarnos los corazones. ¿Qué quiere decir ganarnos los corazones? Bueno, ganarnos los corazones es que si vamos a implementar una nueva cultura, hay que identificar cómo hacer para que el resto de personas que no han estado en el acompañamiento con Sofía se sumen al carro, digamos, se sumen a esta nueva cultura. Y eso se hace con alegría, serenidad y confianza. No es ser indagadores, instructivos, no, sino mostrarles por qué es importante, que esto es bueno para los beneficiarios, pero también para las personas de la obra, porque les evita problemas. Porque si yo manejo estos esquemas, digamos, de manejo estos protocolos, pues va a ser muy difícil que alguien se invente algo, porque también puede pasar. También puede haber alguien que se invente algo. Entonces, si yo digo, no, mira, yo acá estoy, yo usualmente nunca me comunico con estas personas en manera privada, lo hago por el chat de la parroquia, etc. Ah, bueno, digo, nuevamente, puede pasar. Entonces, una forma de presentarlo también es darles a conocer que existen, digamos, los riesgos también para ellos como personas que hacen parte de las obras. ¿Sí? Y es importante que la persona que ustedes nombren, así como otros líderes dentro de este proceso, permanezcan también en una formación continua propia. Es decir, no es solo la formación que ustedes como equipo van a brindar, sino la formación propia del equipo. Para dar rápidamente algunas instituciones, Sofía mencionaba, yo hice 2 diplomados con el CEPROME, que es el Centro de Protección de Menores, y ellos mantienen continuamente una oferta. Con esto no estoy haciéndole publicidad a nadie. Aquí no, nadie me está diciendo, pon mi nombre y con este código yo tengo 10% de descuento. No, nada. Pero
CEPROME tiene cursos en línea, tiene algunos que son en vivo y otros que están ya subidos en línea. Tenemos la Ruiz de Montoya, que también tiene algunos programas. Ahorita me llegó un correo de la Facultad de Teología, si mal no recuerdo, Andrés, de pronto tú también recibiste este correo. Está invitando a Daniel Portillo, el padre Daniel Portillo, que es el coordinador del CEPROME, para dar algunos talleres. Va a dar como 2 o 3 talleres, pero va a ser en un par de semanas. Y la misma ODP, que les va a ayudar también a ofrecerles otros espacios de formación continua para seguir conociendo sobre estos temas, ¿sí? Para seguir estando atentos a ellos. Entonces, nada, es importante seguir formándonos y que esto sea nuevamente parte de esa cultura también de nuestra institución. Entonces, pasos aún más concretos, ¿no? El siguiente paso, nombrar un oficial de protección. Y acá con esto también les quiero decir que esto va a depender del número de personas, porque no vaya a ser que nombrar al oficial de protección y nombrar al comité de protección, entonces solo somos 3 personas liderando, entonces todos somos todo. No, no, no. Digo, tenemos que tener en cuenta nuestra propia realidad, pero es importante nombrar al oficial de protección, que el oficial de protección sepa qué es lo que tiene que hacer, conozca estas políticas de arriba a abajo, sepa qué hacer cuando hay una denuncia, sepa cuál es el protocolo y tener un comité de protección que puede ser un comité de protección no permanente, sino un órgano consultivo, por ejemplo. Es decir, ha surgido esta situación, entonces yo tengo en este comité de protección a un abogado, tengo tal vez a un trabajador social, tengo tal vez a una psicóloga, personas que pueden darme luces sobre cómo actuar. Repito, este puede ser un órgano consultivo, no de reunión permanente, porque algo que puede correr el riesgo es que si yo lo vuelvo permanente y no tengo el número de gente para eso, después de la quinta reunión que se cancela, ya nadie vuelve y se muere el comité y ya deja de haber ese seguimiento, ¿sí? Pero nuevamente, no pretendo ni mucho menos decir, es que la obra en Chiclayo tiene que ser, no, no, no. Cada uno de ustedes tiene que darse a la tarea de preguntarse qué es lo mejor para nosotros. Que en últimas es lo que han venido haciendo con Sofía al elaborar las políticas, los protocolos y los anexos. Lo siguiente es como lo pide Vox Stylus Mundi, la política tiene que estar publicada en un lugar visible, entiéndase en Internet, pero yo también soy de la idea de que hace poco hacía yo el comentario de la impreso y físico, sí, se puede tener unos folletos sencillos con algunos puntos a recordar, porque a veces tenemos personas que no tienen acceso a Internet o que no se sienten muy cómodas con ellos, ¿no? Y también va a ser importante crear talleres de sensibilización a los beneficiarios. Nuevamente, ahí sí va a depender de la naturaleza de cada una de sus obras. Por ejemplo, a los catequistas, pero también a los catecúmenos, ¿sí? O, por ejemplo, a las personas que van a sus comedores sociales, ¿cierto? O en los colegios a los profesores, a los padres de familia, con un enfoque diferente, por supuesto, respondiendo a cada uno de los beneficiarios. Y crear canales claros para comunicar una consulta, sospecha o información. Y quiero hacer énfasis en esta palabra acá, la voy a resaltar. Sospecha, ¿sí? Porque es que las sospechas no quieren decir denuncias necesariamente, pero puede ser algo que no me cuadra, ¿ok? Puede ser algo que, esto que yo les mencionaba, a mí esto no me tinca mucho, esta persona se está acercando mucho por acá o está haciendo esto o aquello. Bueno, yo estoy manifestando una preocupación, ¿sí? Pongámoslo así. Manifiesto una preocupación aquí al oficial de protección. Y entonces al comunicarle esa preocupación, yo le estoy dando al oficial de protección información relevante para que esté atento a este voluntario o a este, ojo, que puede ser que se esté dando también de un catecúmeno a otro catecúmeno, por si acaso. O sea, aquí yo me estaba enfocando mucho en quien sirve en las obras, pero también podría ser dentro de las personas beneficiarias, ¿sí? Y acá, ojo, este es solo un ejemplo, ¿no? No quiere decir que todos tengan que crear el mismo correo, porque puede ser pues el correo, ¿no? De protección o oficial de protección parroquia. Sí, hacerlo fácil y rápido, pero también, y acá repito, no va a bastar solo con este afiche, ¿sí? Sino que recomiendo que también tengan, por favor, algo impreso, es decir, que una persona pueda escribirlo o un teléfono tal comunicarse.
¿Por qué lo digo? Porque no necesariamente la gente tiene ingreso y acceso a Internet. Entonces yo puedo tener código QR y si la persona no tiene cámara QR, entonces no puede poner una denuncia, ¿sí? Y el correo, que solo tenga acceso el oficial de protección. Entonces tengan cuidado que la persona no vaya a usar su correo personal. Crear un correo y Gmail, o sea, si ustedes no tienen un dominio propio, Gmail, oficial de protección, obra solidaria, listo, @gmail.com. Pero quien va a tener acceso a ese correo va a ser solamente para recibir estas denuncias, consultas, sospechas, información. ¿Me hago entender? Para que esté todo ahí, porque también yo voy a ir generando un archivo, porque ese es otro riesgo. Entonces, en el protocolo yo puse, cada tanto voy a nombrar al oficial de protección. ¿Y qué pasa si llega uno nuevo y no hay pase? ¿Cómo hago para hacer seguimiento? ¿Cierto? Entonces, tener un afiche así en la entrada. Y en el código QR puedes ver toda la política de protección. A mí me gustó mucho este diseño, fue hecho por ODP, ¿sí? Como un ejemplo. Eh, pero ayuda mucho porque entonces conocemos al oficial de protección, tenemos su contacto, ¿cierto? Tenemos el QR con toda la política y alguien que me diga, mira, ¿y no la tienes impreso? Sí, claro, o te la imprimo. Y acá está, en físico. Sí, estos pasos concretos de lo que tenemos que hacer. Pero sí les pido, creo que es un llamado como, no nos olvidemos de aquellas personas que no tienen necesariamente acceso a Internet. Tenemos que incluir a todos. Muy bien. ¿Qué tenemos que seguir haciendo entonces? Al publicar la política en la página web de la obra también, ¿sí? Ahorita no lo voy a hacer, pero Sofía, te recomiendo que lo hagas con los distintos equipos. Por ejemplo, si ustedes van a cualquier parroquia de los Estados Unidos, todas tienen un link para sus ambientes seguros. Tienen cifras, tienen las políticas. O sea, todas las parroquias, ni siquiera estoy hablando solamente de la diócesis o arquidiócesis, las parroquias mismas. Entonces, no le tengamos miedo a publicarlo y seguir estas capacitaciones, ¿no? Periódicas en temas de protección, de conocimiento de la política, actualización. Incluso esto ayuda mucho a nuestros voluntarios y beneficiarios. Deciden, estamos ofreciendo estos cursos, ¿no? Miren lo que se está dando en este campo para poder seguir así, manteniendo viva la llama de esta nueva cultura. Y como decía antes, yo al inicio les decía que se iba a repetir, mantener vivos los mapas de riesgo, actualizándolos. Sale un nuevo proyecto, sale una nueva actividad, el mapa de riesgo que sea una parte de la evaluación. Y lo digo también porque puede ser que el mapa de riesgo los haga ver que son tantos los riesgos que es mejor no hacerlo. Yo les digo que en algún momento me encargué era encargado de ambientes seguros en una parroquia y era el encargado de confirmación. Y me decían, no, es que hay que hacer el retiro con quedada en la noche. Y yo me puse a hacer cuentas y yo no tenía cómo hacer un retiro, perdón, con alumnos de colegios y universidades entre los 16 y los 19 años, confirmación, con quedada en la noche. No tenía quien los protegiera. Entonces yo dije, no, no va a haber quedada en la noche. Van a ser 2 jornadas, sábado y domingo, de 8 a 5. No, todo el mundo se puso de cabeza y yo le dije al párroco, pues si usted quiere hacerlo, yo le renuncio a los 2 puestos, porque eso no tiene pies ni cabeza. Y al final fue así. Entonces se hizo la fogata más temprano, se hizo todo eso, todas esas actividades que sin ellas no puede haber, porque yo le dije, yo haciendo el mapa de riesgo me doy cuenta que esto es muy arriesgado y no me puedo jugar. O sea, la confirmación era mixta. Bueno, mejor dicho, no voy a entrar en detalle, pero quiero que se hagan una idea que el mapa de riesgo puede levantar tales banderas que ustedes digan, uy, no, esto es muy arriesgado, no tenemos los recursos, mejor no vamos a esto. ¿Sí? La capacitación de los nuevos miembros, como les decía hace un momento, con la inducción inicial, pero también tener talleres, entrenamientos, círculos de desarrollo profesional e invitar a otras personas para que más adelante vayan haciendo, si se quiere, una trayectoria, una carrera en las políticas de protección. Otro punto fundamental, y esto creo que es un detalle y es uno de los anexos, hacer que las personas que entran, voluntarios, proveedores, empleados, locatarios de servicios, aquellos que van a tener contactos con sus beneficiarios, firmen los compromisos de adhesión a la política. Literalmente este es agregado al contrato, agregado al acuerdo, agregado al catequista que va voluntariamente. Tomaste el taller, firmas. Esa es una data cierta y con eso yo también le digo, mire, usted firmó esto. Y usted firmó esto y usted se comprometió a esto. ¿Sí? Y les quería hablar también de la adaptación y publicación de videos y afiches sobre protección de menores y adultos en vulnerabilidad. Entonces, Sofía les mencionaba del video, ¿cierto? Y ahí sí, Sofía, te dejo a ti, no sé si la ODP les va a ayudar después en la producción multimedia, sí o no, eso ya lo dejamos para más adelante. Pero son este tipo de ideas.
¿sí? Poner afiches que sean llamativos, que la persona, nuevamente, con nuestro correo de la persona encargada, el teléfono, ¿cierto? Queremos que siempre te sientas seguro, ¿no? Si alguien te ha maltratado de forma física o verbal, denúncialo, habla, ¿sí? Sal al encuentro, dilo, te vamos a escuchar. Este es un ejemplo. No quiere decir que este sea el que tiene que ser, no, sino que ustedes piensen también qué forma de publicidad creen ustedes que apela más. O, por ejemplo, haciéndolo más digerible. ¿Cuáles son los comportamientos positivos a fomentar? ¿Cuáles son aquellos inapropiados a evitar y cuáles aquellos que son prohibidos? Entonces, miren, por ejemplo, acá, humillación, ofensas, amenazas, discriminación, bullying o matoneo, ¿sí? Esto es prohibido. Entonces, si mi catequista me ha estado haciendo bullying o me amenaza o me discrimina, está prohibido. O un contacto físico innecesario. O, bueno, el buen trato en nuestras relaciones. Porque recordemos que el corazón de la política de entorno seguro es el buen trato. O sea, eso lo hablábamos en el taller pasado. La transformación hacia la cultura es una cultura del buen trato. Y yo sé que a veces es difícil, porque yo conozco también a veces el uso del sarcasmo, el humor negro, ¿no? Que se puede dar, pero eso está mal. Yo no tengo por qué maltratar a una persona. No es un chiste. Ah, no es que era por jugar, era por molestar. Bueno, lo lograste, me molestaste. Muchas gracias. Si es cierto, porque me has molestado. Muchas gracias. Yo me acuerdo un diálogo una vez que la abuelita fue a misa y su nieto había colitado y el sacerdote cuando salió, no, le dijo, no, pero su nieto es muy mal comportado. Y él era un acto impecable, pero por hacerle el chiste y el juego, entre comillas, hizo ese comentario. Y yo digo, no, pues eso está mal. ¿Qué pache va a hacer eso? ¿Qué gana? ¿Qué se gana? Entonces ese cambio cultural a veces es difícil, sobre todo si a veces se ha vuelto una cultura dentro de la organización, hacer bromas, ¿no? Entonces, pues hay que medir las bromas. Y si efectivamente son bromas que hacen reír, o en realidad lo que estamos haciendo es humillando a una persona, por ejemplo, o ofendiendo. No, no quiero pecar de cucufato, pero a veces de verdad hay prácticas que hay que cambiarlas. ¿Sí? Estas, algunos de los puntos que ustedes ya han trabajado en sus proyectos, entonces voy a ir muy rápido, pero puertas con ventanas o totalmente transparentes, publicar estos afiches, una iluminación apropiada y si es necesario poner cámaras. Repito, la cámara en sí misma no hace nada, pero es disuasiva. ¿Sí? Ah, por lo menos ahí está la cámara, entonces alguien va a pensar dos veces si hay una cámara. Pero la mejor cámara somos nosotros, con los ojos abiertos y atentos. ¿Sí? Pero nuevamente, estos son puntos que ustedes están viendo en su programación, digamos. Difundir esos comportamientos apropiados y evitar, que es un poco con la infografía que les mostré. Y muy importante, que ese es otro paso y que es el que están justamente haciendo ahorita con Sofía, pero también tal vez algunos puntos van a tener que ahondarse un poco más con consulta a otros profesionales del área, el reglamento interno de trabajo y cómo incluir estas políticas para que no sea solo un papelito más, ah, sí lo firmé y se perdió. No, yo lo tengo en el archivo de la persona, lo tengo en recursos humanos, ¿cierto? O lo tengo como parte del archivo. Tener políticas de prevención y sanción al hostigamiento sexual en el trabajo, que estas ya existen desde el Ministerio del Trabajo del Perú. Por ejemplo, a quienes están en las obras educativas, el CICB y el Ministerio de Educación provee muchos recursos, y no solo recursos, sino además tiene 3 leyes que hacen seguir el protocolo que tiene que seguir y es responsabilidad del director de la escuela, como de los encargados de disciplina, etcétera. Compromisos de adhesión, como les decía, firmados y guardados, y estos mapas de riesgo bien diseñados y claros para lo que ustedes están haciendo. ¿Qué es lo que tienen que ustedes buscar? Que todo el personal conozca y sepa a quién debe dirigirse. Por eso lo del oficial de protección. Todo el mundo tiene que saber cuáles son los pasos. Como les decía también antes, manifestar preocupaciones no son acusaciones ni denuncias, pero no debemos tener miedo a hablar. Y eso es algo que debemos compartirlo con beneficiarios y voluntarios. Hablen. Lo siguiente es quiero que invitarlos a que le crean a sus instintos. De verdad, a veces el estómago habla. Sí, esos instintos que nos dicen, esto no me cuadra, esto por ahí no puede ir. Y por último, los invito a que fomenten relaciones de confianza con comunicación abierta y transparente. Y siempre estar atentos y abiertos a actitudes, comportamientos o comentarios de terceros, aunque esto pueda molestarnos o hacernos sentir incómodos.
repito, cuando estamos como oficiales de protección y cuando estamos trabajando en este campus, vamos a escuchar cosas que no queremos escuchar. Preguntas, dudas, comentarios, o mejor, Andrés, las dejamos para el final, porque estoy pensando si vamos a grupos antes o las preguntas ahorita. Sofía, ¿qué opinas? Sí, sí, sí. Más bien, muchísimas gracias, Ricardo, por tu exposición. De hecho, sí, mejor primero pasamos a grupos, igual apunten sus preguntas porque de hecho deben tener Sí, varias, y luego ahí está. regresamos al grupo general y hacemos primero las preguntas y luego las respuestas de grupos. Entonces, les explico a todos, vamos a dividirnos en tres grupos. Obras pastorales van a estar acompañados por Andrés, en obras educativas por Ricardo y en obras sociales conmigo. Vamos a trabajar solo 2 casos y designen en sus grupos a una persona con la cual pueda las respuestas decirlos a todos. Yo voy a leer los casos para que todos puedan conocer los casos ejemplo que hemos preparado. Valeria del equipo de comunicaciones nos va a pasar ahora a grupos. Valeria, por favor.
justo. Entonces, bueno, para hacerlo esto más como conversación, vamos a proyectar los casos. Yo voy a leer el caso y luego una persona designada por pastorales, por educativos y por sociales va a responder las preguntas. Y también si alguien desea preguntar respecto al caso, también puede levantar su mano o puede hacer la pregunta por el chat y yo la leo. ¿Ya? Entonces voy a compartir pantalla para comenzar con pastorales. Ya. Aquí está escenarios en obras pastorales. Escenario número 1. Sí, Andrés. No, adelante, léelo, por favor. Pidiéndole a tal vez a Adriana o a Rosana o a alguno del grupo que si nos ayuda luego a comentar. Rosana, que quería conversar de repente. Adrianita. No sé. Adriana. Ya, perfecto, Adriana, ya está. Listo. Entonces, escenario número 1. Se sabe que el sacristán de la parroquia invita a los miembros jóvenes de la congregación a su casa después de los servicios. Se ha visto que el sacristán actúa de forma inapropiada, poniendo su brazo alrededor de los niños cuando le ayudan en las tareas, hablándoles de forma sugerente y enviándoles textos inapropiados. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué reglas de comportamiento deben estar claramente definidas para evitar que este sacristán se aproveche de los jóvenes? Adelante, Adriana. Primero que cumpla la normativa establecida de protección, debe tenerlo claro, que no debe tener contacto físico, no tener comunicación indebida, tanto en contenido como en forma, que debe establecerse horas de comunicación y características, que esta se una a una que hemos puesto abajo, que establece que debe haber una sola comunicación de grupo de WhatsApp con participación de los padres, no debe citar a los niños y jóvenes fuera de la parroquia, la comunicación nuevamente que sea pública, no individual, bueno, no citar reiteradamente a las mismas personas, o sea, los mismos niños como habitual, sino o jóvenes, que eso varíe. Si hay textos inapropiados con menores, perdón, bueno, respetar la integridad de las personas, participación de los padres de familia en los grupos de WhatsApp que acabamos de decir, y no contactarse con los menores en forma privada ni por redes sociales. Siempre deben participar los padres de familia. Perfecto, genial. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué documentos, cargos, tareas, cambios en las instalaciones, etcétera, deben implementarse para proteger a estos jóvenes de llegar a convertirse en víctimas de abuso por parte del sacristán? La política de protección debe ser de forma accesible y entendible para que los jóvenes y los niños puedan tener claridad. No debería haber ningún espacio de reunión que no sea visible hacia el exterior. Tendría que firmarse un compromiso de adhesión a la política, tanto en conocimiento y cumplimiento para esta, ¿no? Establecer un canal único oficial de comunicación donde participen los padres de familia y el párroco o la autoridad encargada, ¿no? Tener el oficial de cumplimiento que se encargue de generar el entorno seguro en la parroquia, crear el comité de protección, establecer la política, hacer un mapa de riesgo, capacitar, entrenar y estar a disposición, ¿no? Ok, perfecto. Y bueno, pasamos a una última pregunta. No, una última pregunta, a ver, aquí. ¿Qué medidas se deben implementar para asegurar que el sacristán y todos los adultos que trabajan en la parroquia conozcan los límites del comportamiento apropiado? Sensibilizar, que haya un acta de compromiso que se firme y... Ahí yo quería intervenir un ratito en eso de memorándum al Sí, sacristán, Rosalita. ¿no? Sí, claro. Sí, justamente me quedé hablando y ya no jalaste, Sofía. Entonces, la idea era que justamente tiene que haber un reglamento interno de la parroquia donde delimite bien cuáles son las funciones que tiene este párroco y si las incumple, cuáles son los castigos a los cuales se les debe someter. Entonces, al incumplir, es la regla,
amerita un memorándum, qué sé yo, sacarlo de su cargo por un tiempo o al final sacarlo totalmente, ¿no? Entonces era un poco para especificar este tercer punto. Acá yo quisiera agregar un punto y construyendo sobre lo que has dicho. Por un lado, por eso va a ser siempre importante, y lo mencionaba yo hace un momento, que cuando lo vayan a incluir a las políticas laborales, tengan la asesoría de abogados laborales, porque ustedes saben muy bien que cuando estamos hablando de contratos y estamos hablando también del trabajador, existen unos pasos necesarios para seguir para poder dar terminación a un contrato. Pero hay otro punto importante, que en este caso, como se tratan de denuncias factibles y creíbles, inmediatamente el sacristán tiene que ser retirado de sus funciones. Y durante el tiempo que duren las investigaciones, el sacristán tiene que ser puesto a un costado. ¿Sí? No hay que dar mayores detalles y explicaciones al resto del equipo, porque usualmente lo que pasa es que en cualquier lugar de trabajo, con esto, a ver, me estoy enfocando en este caso, pero cambiemos la palabra sacristán y pongamos profesor, ¿no? Voluntario, etcétera. Tiene que ser retirado inmediatamente porque no vaya a ser que sí, efectivamente, esté preparándose para cometer un abuso y lo comete en ese tiempo, ¿no? Eh, y como les decía hace un segundo, hay que cuidar lo que uno guarda también del nombre de la persona con el resto de la comunidad, es decir, pues del resto de voluntarios, porque pueden preguntar, ay, ¿qué pasa? Entonces ustedes pueden decir, recuerden que mentir es no dar la verdad de vida. Entonces, no es que tengan que mentir, ustedes le dicen, mire, él se fue a hacer unos talleres, está haciendo unos trabajos de actualización, lo que sea, mientras lo tienen retirado, porque pues mientras se hacen las investigaciones y se ve si la denuncia es verdadera, etcétera, es un tiempo, pero es ese tiempo que ustedes también tienen que proteger a los beneficiarios, a los jóvenes, a los niños, etcétera, ¿no? A las posibles víctimas de esta persona. Entonces creo que es importante tener eso en cuenta, que cuando existe ya un caso desde que ha habido contactos físicos, que hay una denuncia concreta, y ustedes comienzan a ir haciendo los primeros pasos de investigación, durante ese proceso, la persona tiene que ser retirada del contacto y, en este caso, de su cargo, mientras dura ese proceso. ¿Sí? Solo agregando eso. Perfecto, Adelante, Sofía. Sorry. muchísimas gracias. Solo me permite Bueno, luego, sí, Adriana, dime. Solo añadiría una cosa puntual, que habría que tener un protocolo muy claro para que no podamos caer en un tema de difamación, ¿no? Y después tener un problema legal que nadie desea. Nada más. Sí, Genial. perdóname, es que se abrió un buen punto, Adriana. Justamente por eso es que yo digo que hay que ser muy cuidadosos con el nombre de la persona. Cuando se está hablando de protección, nunca se habla de supuestas víctimas. A la víctima no se le pone supuesta, se le pone víctima, porque puede ser que lo que la persona está viendo efectivamente es algo que a ellos le está afectando. Pero siempre tenemos que hablar de supuestos agresores, justamente con el cuidado que está diciendo Adrián. Y dentro de ese supuesto agresor, tenemos que seguir, digamos, el principio del derecho romano, que toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Nosotros no somos jueces y parte en ese sentido, y ya, si ya hay un delito, se va por las autoridades, o sea, ya es la fiscalía y la policía, eso es otro canto, digamos, pero como institución, ese buen nombre hay que cuidarse, porque como dice Adriana, ¿y qué pasa si no era cierto? ¿Qué pasa si era una preocupación, pero la investigación se da y es otra? Entonces, esos rumores en la parroquia o en el centro solidario hay que tener mucho cuidado porque pueden dañar el buen nombre y honra de una persona. Por eso el oficial de protección y su comité tiene que ser muy cuidadoso y sigiloso en el manejo de la información. Lo que no quiere decir que por ese sigilo vayamos al otro extremo de no hacer nada por tener mucho cuidado y temor al... Me hago entender, entonces por eso el protocolo tiene que ser muy, muy claro y muy explícito. Yo les Y digo esto porque, por ejemplo, en el caso de perdón, instituciones educativas, el si se ve es explícito, es decir, la persona tiene que ser retirada de funciones y puesta por un tiempo en evaluación, ¿sí? Para evitar posibles situaciones, ¿sí? Una pregunta, ¿y qué hay del joven? Porque el joven tampoco lo podemos revictimizar, porque él también él se va a sentir partícipe de todo esto. ¿Cómo actuar con el niño, con la persona afectada? Es él el que va a tener más problemas porque él va a tener que continuar, ¿no? Y sin embargo va a haber una investigación y él se va, en algún momento vamos a cometer o podemos cometer una revictimización de ese joven o de esa criatura o de esa persona. Es una excelente pregunta, Consuelo, y siguiendo en este orden de ideas del ejercicio, también tiene que estar explícito en el protocolo. ¿Quiénes son las personas que exacto. escuchan la denuncia? ¿Hacia dónde se derivan? Y al tratarse de menores, además,
En un momento hay que ser muy claro con la víctima, decirle, esto tenemos que comunicarlo con tus padres y tus tutores legales, ¿sí? Y la revictimización tiene que ser muy cuidadosa. Por eso es que no es que todo el mundo tiene que andar preguntándole qué pasó. Por eso es que se tiene un oficial, por eso es que se tiene un comité y por eso es que hay unos pasos y protocolos. E incluso hay talleres de formación para cómo dar, cómo escuchar y acoger víctimas también, que es otra parte del proceso, que es cómo voy a acompañar a la víctima en los Ok. siguientes pasos. Ajá. Pero Adriana, creo que levantaste la mano. Perdón. Sí, solamente añadir a lo que estás diciendo, que el protocolo debe ser tan fino que cuando el oficial de cumplimiento comunique eso, la persona, digamos, en este caso el sacristán, no sienta que se le está acusando, sino que en su deber de cumplimiento existe un protocolo en el que se hace A, B, C, D, E, ¿no? Entonces, así evitar problemas también a nivel personal, ¿no? Y eso, nada más. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora pasamos al grupo de sociales. De hecho, vamos a seguir con las preguntas, pero déjenme ahora compartir el PPT de sociales, que Karen de Guaira nos va a poder ayudar a responder las preguntas. Ya, vamos con el escenario 2. Un par de trabajadores del centro social rechazan y discriminan a una pareja de migrantes que ahora viven en el barrio y se han acercado a pedir comida en el centro social. La primera pregunta es, ¿qué reglas de comportamiento deben estar claramente definidas para evitar que estos trabajadores maltraten a esta pareja migrante? Adelante, Karen. Buenas noches a todos, a todas. Sí, bueno, hacer énfasis en todos los tipos de maltrato, ¿no? No solamente el tema físico, sino también psicológico, las humillaciones, la discriminación, y hacer énfasis en la prohibición de la no discriminación de todo tipo, ¿no? Yo creo que esos temas hay que poner mucho énfasis cuando se tiene la posibilidad de acoger, acompañar, orientar a población migrante. Perfecto. La segunda pregunta es, ¿qué documentos, cargos, tareas, cambios en las instalaciones, etcétera, deben implementarse en el centro social para proteger a los migrantes de llegar a convertirse en víctimas de abuso por parte de los trabajadores? Sí, aparte de los documentos, tanto de las políticas de protección, de los reglamentos, por ejemplo, internos, sí es importante que se designe a una persona en específico para la atención de este tipo de casos, ¿no? El tema de la orientación, consultas, y que esta persona obviamente esté capacitada justamente para poder acoger y orientar adecuadamente a la población. Así no se brinde la ayuda que se necesitan los migrantes, pueda orientar o pueda derivar a otra instancia. Sí, eso es lo que habíamos consignado. Y perdóname, yo sumo a esto algo de lo que hemos hablado antes, que cuando estamos hablando de un cambio de cultura, estos mapas de riesgo ayudarían a delimitar y conocer un poco más si eso ya está sucediendo y conocer también de nuestros voluntarios y empleados, digamos, que pueden estar pensando en algunas situaciones, como por ejemplo las opiniones sobre la migración, ¿sí? O los migrantes. Entonces, el mapa de riesgo nos ayuda a ver eso y también a ir viendo la cultura que puede darse, ¿sí? Y pensar cómo poder hacer también unas intervenciones más directas hacia la cultura del trato, por ejemplo. O sea, no es solamente el protocolo, sino decir, ¿qué podemos hacer para transformar esto que puede ser evidencia de algo más de fondo, ¿no? Así es, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. Y vamos con la tercera pregunta. ¿Qué medidas se deben implementar para asegurar que los adultos que trabajan en el centro social conozcan los límites del comportamiento apropiado? Sí, justamente en la línea de lo que decía Ricardo, bueno, es importante que de manera constante se haga una socialización de las políticas, los reglamentos, pero también tener talleres de sensibilización y aprendizaje sobre temas que pueden generar justamente controversias, ¿no? Migración, diversidad, cultura, que en definitiva
ayuda a través de la identificación de mapas de riesgo, ¿no? Yo creo que estos temas ayudan también a seguir justamente aprendiendo y acompañar el proceso natural que como personas podemos tener a nivel de desconocimiento, también algunos prejuicios, y por eso es importante este tipo de capacitaciones. Gracias, Karen. Y la última pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a que estos migrantes reconozcan y denuncien estos comportamientos inapropiados? ¿Qué debe ser implementado en el centro social para que esto suceda? Sí, bueno, como todos teníamos esa claridad de difundir, de poner de manera visible nuestros protocolos, los contactos de los oficiales de protección, correos, números de celulares, de pronto toda esa información puede dejar de ser visible si es que no hay un letrero que de manera grande diga, este lugar es libre de discriminación y todo tipo de violencia, ¿no? Y junto a eso, poder consignar esos documentos más específicos. Yo creo que hay que procurar hacerlo lo más visible posible, este tipo de comunicados. Perfecto. Muchísimas gracias, Karen. Y bueno, pasamos ya al último grupo, que es educación. Y vamos a leer solamente el primer caso por cuestiones de tiempo. Y a ver si, Ricardo, me comentas quién va a ser la persona designada para que conteste las respuestas, las preguntas, disculpen. Escenario número 1. Se ve a un adulto preguntando regularmente a un estudiante sobre su vida personal, sobre su familia, amigos u otras relaciones. El adulto también puede estar haciendo comentarios potencialmente inapropiados sobre el cuerpo o la apariencia del estudiante, o pidiéndole que haga ciertas actividades más allá del nivel apropiado para su edad. Todas estas son posibles señales de advertencia de acicalamiento o abuso potencial. Ok, me dicen que lea yo, que ahorita tienen unas cosas con el internet, entonces lo leo. La primera pregunta es, ¿cuáles podrían ser las posibles consecuencias del comportamiento de este adulto? El grupo de educativos ha contestado. Podría ser un posible perpetrador, está intentando romper los límites, es importante poner una denuncia con el oficial de protección. El alumno o alumna puede sentirse atemorizado. Además, puede haber una pérdida de confianza. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué pasos se deben implementar para proteger al alumno que parece estar convirtiéndose en una víctima de abuso? Ellos han agregado, se debe de activar el plan de la política PEMAP. Y Exacto, acá el agregar protocolo. además que lo hablamos en el grupo y acá los protocolos que deben estar además alineados con el CICB. Es decir, aquí no quisimos ir en el detalle de todo lo que se tiene que hacer, pero el CICB es muy explícito. El CICB, para quienes no lo conocen, digamos, es una plataforma desarrollada por el Ministerio de Educación que es una veeduría, literalmente, que los padres pueden acceder además para poner denuncias donde se den casos de violencia en los colegios, sea física, sexual, verbal, o sea, psicológica, perdón, y puede ser de miembros de la institución a los menores, entre menores, etcétera. Entonces, ellos tienen unos protocolos claros y explícitos ahí. También habíamos aportado de que hay que separar, ¿no? A ese posible persona victimario o abusador del menor. Sí, claro, sumamente importante. Hasta al menos cuando se investigue, ¿no? Ya luego hay que ver, ¿no?, los casos en específico, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué medidas se deben tomar y qué se debe implementar para asegurar que los adultos que trabajan con este estudiante entiendan los límites del comportamiento apropiado? Han contestado que todos los trabajadores tengan conocimiento de la política PEMAP a través de charlas y talleres, así como la práctica del valor de respeto. Y la última pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a que este alumno reconozca y reporte estos comportamientos inapropiados por parte del adulto? Han contestado
reforzando sus conocimientos en sus derechos y deberes para que los haga respetar, trabajando en el aumento de su autoestima a través de charlas y talleres preventivos donde se promocione sobre la violencia y los De derechos. prevención de la violencia, sí, prevención de la violencia. Y otro punto que hablamos era, tienen que estar enfocados en la edad, ¿no? Acá no se ponía la edad, pero es bueno que esté aterrizado a la edad de cada alumno. Es decir, que se piense siempre en la edad de desarrollo de los alumnos para responder según sus necesidades y lo que ellos conocen. Ujú. También el tener un correo institucional de denuncia que lo conozca toda la comunidad educativa. Sí, claro, ese es el correo del canal de denuncias, ¿no? Del oficial de protección, claro. Y bueno, ahorita ya tenemos pocos minutos que Ricardo nos va a acompañar, así que si tenemos una pregunta, dos preguntas breves para poder hacerle a Ricardo, pueden levantar su mano o por el chat. Bueno, Maritza aquí pone en el chat, creo que antes que se llegue a las consecuencias de llevarlos a su casa, deben tener conocimiento de todos sobre los niños que la parroquia no permite continuar las actividades fuera de ella. Claro. Ricardo, ¿qué podrías comentarnos respecto a que Sí, solamente las actividades y coordinaciones se hagan en la institución, en la parroquia, y no llegar a las casas de los coordinadores, líderes? Eso es fundamental respetar los espacios, en especial porque, por un lado, los espacios que se están adecuando, y la idea es que la política lleve a eso también en la implementación, sean los adecuados para poder recibir a los jóvenes. Este era sobre el caso del sacristán, y yo sumaría que eso se suma a no tener amistad fuera de estos espacios apropiados de la parroquia, por ejemplo, el centro pastoral, etcétera. Pero el otro punto que me parece muy importante es que definir espacios para los menores de edad y los mayores de edad en las parroquias puede ser importante. Es decir, en donde se reviste el sacerdote puede ser solo donde está el sacerdote y sus sacristanes mayores de edad y otro lugar para los acólitos que son menores de edad. ¿Sí? No hay que tener miedo, digamos, el acólito no tiene que estar ahí con los otros adultos, sino más bien preparar y separar esos espacios. Pero fundamental, como mencionaron ahí, no tienen por qué darse actividades extracurriculares, ¿no? En ese sentido, como fuera de lo que ya está demarcado dentro de la parroquia. Perfecto, Ricardo. Tenemos dos preguntas, a ver, de repente las puedes responder conjuntamente. La primera es, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué es lo más difícil de implementar respecto a la política PEMAP y cómo recomiendas solucionarlo? Y la segunda es, si bien ya tenemos muchas de las obras su política, ¿cada cuánto tiempo se tiene que revisar o qué debe de pasar para poder actualizar la política que ya se tiene? Respondiendo a la pregunta, yo creo que como todo cambio de cultura va a depender de la cultura de cada una de las obras. Entonces, creo que es importante conocer muy bien el entorno, conocer a las personas que hacen parte de ellas, porque la idea no es llegar con algo impuesto y como un meteorito, sino hacer la preparación de vida, ir contando que se está trabajando esto con la ODP, etcétera. Porque ¿qué es lo más difícil? Que al tratar con personas podamos tener barrera de las mismas personas que van a implementar. Entonces, el reto más grande es conquistar los corazones, ¿cierto? De quienes están en nuestro equipo y que van a ser parte de la implementación de estas políticas, porque puede haber rechazo, puede haber incomodidad, puede haber incluso personas que quieran ir en contra, ¿sí? Entonces, ese va a ser un desafío, conquistar los corazones de las personas. Y creo que ese es, digamos, lo más importante en todo esto, que es de verdad se comprometan a tener una cultura del buen trato. Y sobre la segunda pregunta, eso yo recomiendo que siempre y cuando se tengan unas metas, objetivos claros y se haga una planificación anual, por lo menos haya revisiones cada 3 meses e ir midiendo cómo va la implementación. Pero eso va a depender de cada una de las obras, porque puede haber algunos que ya tengan mucho avanzado y que la implementación sea, por ejemplo, solo la formación. Y para otros puede ser adecuar espacios. Sí, entonces va a depender mucho de esa planificación general que les pueda dar unas luces, pero tiene que hacerse un monitoreo constante y el oficial de protección tiene que estar haciéndolo. Entonces, por ejemplo, tiene una, no sé, una columna, no una columna, no, sino una fila que es formación.
otra que es espacios, otra que es proyectos, ¿sí? Y cada una de ellas va a tener un ritmo distinto, porque si por ejemplo tú solamente haces en Navidad unas entregas de canastas navideñas, bueno, pues ahí va a ser el momento clave. Entonces lo vas a hacer una vez al año, entonces ahí revisas. Pero si tú tienes actividades semanales, mensuales, va a depender mucho de la naturaleza de las obras. Perfecto, Ricardo. Yoli está levantando la mano, adelante. Quería hacerle una pregunta a Ricardo. En tu experiencia, ¿qué hacen con las personas infractoras? Si bien es cierto, estas son apartadas y todo aquello, ¿no? ¿Hay alguna política que les ayude a la reintegración o cómo proceden después de separar a estas personas? Es una muy buena pregunta, Yoli. Vamos por partes. La primera es guardar un recurso, porque podemos estar pensando en personas que quieran seguir haciendo este daño en otras obras de la iglesia. Y pasa, y hay historias de quienes se presentan como voluntarios en otras parroquias para seguir haciendo. Entonces, tener un registro. Lo segundo es que dependiendo del tipo de abuso y situación, es necesario seguir los procesos también legales, ¿cierto? O sea, si es que existe un proceso legal y hay una denuncia de por medio. Pero por último, en el acompañamiento de los victimarios también existen tratamientos, existen psicólogos especializados en trabajar con los victimarios, a quienes se les puede ofrecer la ayuda, pero llega un punto donde tal vez ellos no quieran la ayuda. Entonces, creo que como instituciones católicas estamos abiertos a vivir la caridad siempre, la caridad con todas las personas. Sin embargo, llega un límite donde también no hay mucho más que pueda hacer la obra, digamos, la obra solidaria, el colegio o la parroquia. Pero sí es bueno, sobre todo, guardar esa información para poder saber más adelante si alguien pide referencias que algo pudo haber sucedido. Nuevamente guardando el buen nombre de las personas, como lo hablábamos hace un momento. Perfecto, muchísimas gracias, Ricardo. Te agradecemos el espacio. Sé que tienes otro compromiso. Entonces, antes, para que no te vayas, queremos hacer una foto final. Por favor, todos prendan sus cámaras y una sonrisa. Y Valeria, del equipo de comunicaciones de la ODP, nos va a poder ayudar en tomar la foto final. Sí, buenas noches. A ver, 1, 2, 3, sonrían. A ver, otra. 1, 2, 3. Ya está. Listo, genial. Nuevamente, muchas gracias, Ricardo, por tu exposición. Gracias a todos los participantes. Y bueno, ya nos veremos muy pronto. Estar acompañando hasta cuando ya tengan todos sus documentos, que les faltan muy poco. A todas las obras les faltan muy poco para ya culminar. Así que cuentan conmigo, con Andrés, con todo el equipo de la ODP para el acompañamiento y así vivir en entornos seguros. Ya les vamos a hacer llegar la grabación de este taller, el video también y todos los documentos que ustedes requieran. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias por todo.